Hola, bienvenidos a En Voz Baja y a Fuego Lento. Hoy vamos a hablar de una hormona que todos mencionan, pero creo que muy pocos la entienden realmente. El cortisol. ¿Es malo o es bueno? ¿Y por qué a veces sentimos que el cuerpo se pone en alerta sin razón? Primero que todo, ¿qué es? Bueno, el cortisol es una hormona que produce tu cuerpo para una cosa: mantenerte con vida. Pero el problema no es el cortisol, es cuánto, cuándo y por cuánto tiempo lo produces. Tu cuerpo funciona con un ciclo natural que se llama ritmo circadiano. A lo mejor ya has escuchado de él. Al despertar, el cortisol sube para darte energía. Durante el día baja y en la noche cae para que puedas dormir. Y bueno, cuando está todo regulado, el cortisol te da energía, te permite concentrarte, estabiliza tu glucosa, te ayuda a responder al estrés real. Pero cuando el estrés se vuelve constante, ahí es cuando cambia todo. ¿Qué pasa cuando el cortisol se queda prendido demasiado tiempo? El cuerpo humano está diseñado para picos cortos de estrés, no para vivir encendido 24/7. Cuando el cortisol se mantiene elevado por días o por meses, entonces aparece el insomnio, se acelera o se apaga el apetito, la inflamación aumenta, la mente se va a pensamientos repetitivos o negativos, el ánimo baja, la memoria falla, la piel cambia y la digestión se desregula. Pero lo más importante, tu sistema nervioso empieza a enviar señales de alarma en formas que no siempre entendemos. Te voy a platicar un poco de mi experiencia con el cortisol, que me pasó exactamente con el título de mi podcast, cuando el cuerpo grita lo que mi voz callaba. Yo sé muy bien lo que es vivir con el cortisol encendido 24/7 y todos los días del año por demasiado tiempo, porque me ha dejado marcas muy profundas y me ha costado mucho aprender a manejar ese estrés. Cuando vivía en Querétaro, bueno, a los que no saben, tengo 3 carreras. Mi primera carrera fue licenciada en informática administrativa. Y justamente cuando salí, hacía mis prácticas y mi servicio en una empresa de México, gubernamental, que no diré el nombre, pero bueno, estaba ahí y me dio por primera vez migraña por todo el estrés acumulado y bueno, por pasar mucho tiempo frente a la computadora, porque bueno, entenderás que estudié informática, entonces la mayoría de mi tiempo era estar frente a una computadora. Y después de eso me obligó a detenerme esa parte, pero yo sabía que eso era mi carrera. Entonces trabajé en otra empresa en Querétaro donde trabajaba por turnos. Y era 3 turnos y solamente un día descansaba a la semana. O sea, incluso en vacaciones trabajaba, bueno, yo trabajaba todo el tiempo. Y creo que de mis turnos o de mis mejores turnos para mí era el de la noche porque no estaba tanto bajo esa presión. Sin embargo, el que solo tenga un día de descanso, que todo el día estés como corriendo y apurándote y viendo la computadora y programando, y es muchísimo estrés. Y todo el tiempo me la pasaba así, estresada, con café en mano, bueno, una situación bastante
desregular, ¿no? Porque yo no descansaba igual, descansaba en las mañanas y en las noches tenía que ir a trabajar. Cuando me tocaba en la mañana, pues era súper temprano porque me tenía que levantar e irme al trabajo y trabajaba como desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde o de las 3 a las 9 o de las 9 a las 7 de la mañana del siguiente día. Entonces era muy pesado y muy estresante. Y cuando salí de ese trabajo y me fui al siguiente es cuando se dio como la parte detonante de que estaba llegando, yo creía que la calma, pero entonces me fui a un trabajo igual de estresante y bueno, un día me dio un ataque de pánico, me llevaron al hospital, estuve un día, se me bajó la presión, me desmayé. No me dejaron dormir durante una noche en el hospital para saber que estaba todo bien y realmente fue una señal mucho más fuerte para mí. Para mí fue mi alerta roja que me dio una parálisis facial y para mí no solamente fue esa alerta roja, sino fue el aprender de ello para saber qué es lo que yo necesitaba o mi cuerpo necesitaba y yo también en mi vida. Fue cuando yo decidí, bueno, ya no me dediqué a informática y empecé a estudiar traducción e interpretación. Fue mi punto de quiebre porque en el momento en que entendí que la vida no puede vivirse únicamente produciendo, corriendo o apagando incendios. Y prácticamente pues mi vida sí era así, estudiaba y trabajaba y luego estudiaba en otro estado, entonces fue muchísimo estrés. Entonces llegó la calma con traducción e interpretación y me gustaba, o sea, amo mucho ser traductora y me dediqué mucho tiempo a ello. El neurólogo me decía que tal vez era quizás más estrés, pero yo disfrutaba ese estrés, o sea, era una pasión para mí trabajar como traductor. Pero entonces, pues se me ocurrió venirme a vivir a Canadá y ahí llegó otra etapa difícil, que fue la ansiedad, que fue justamente cuando me detectaron ansiedad. Por muchas situaciones. El solo mudarte es un duelo y yo nunca viví ese duelo. No tener trabajo, la falta de estabilidad, la distancia, incluso creo que el clima frío por tantos meses. Y todo eso al final alteró mi sistema nervioso al punto de que el año pasado pues tenía espasmos involuntarios, aún los tengo, pero ya está como más controlada esa parte, gritos o reflejos, lo que tal vez para que te imagines son comparados con los episodios tipo Tourette, del síndrome de Tourette, y que en realidad es mi cuerpo diciendo ya no puedo sostener más. La verdad fue una experiencia muy fea toda la parte de tener esos espasmos porque brincaba de la cama, espantaba a mi esposo, entonces ahora ya estoy como un poco más controlada en eso y de repente sí los tengo, pero sé que es porque estoy bajo mucho estrés. Ahora es como mi alerta de, ya estás en mucho estrés y ya bájale, ¿no? Y bueno, lo digo con claridad porque a veces escuchamos. Todos estamos estresados. O sea, toda la gente con la que te encuentras, con la que platicas, todos te van a decir que están estresados. Pero no es lo mismo. Creo que no es lo mismo. El estrés crónico no es normal y no es parte de la personalidad y no es parte del día a día. No es un rasgo, es una condición fisiológica peligrosa. El estrés sostenido puede desencadenar infartos, caída de cabello, pérdida de peso abrupta, inflamación, insomnio profundo, ansiedad extrema. Nuestro cuerpo habla y si no lo escuchamos, grita. Ahora vamos a hablar un poco de estos mitos sobre el cortisol como el que te mencioné. Primero que nada, el cortisol es malo. No, el cortisol no es malo. Sin cortisol tú no te levantarías, no tendrías energía, no sobrevivirías. Es malo solo cuando se queda encendido por estrés constante. Mito 2. El estrés es psicológico. Tampoco.
El estrés es físico, es hormonal, es neurológico. La mente lo interpreta, pero el cuerpo lo produce. El mito 3. Si tienes estrés, pues relájate. Respirar no apaga un sistema nervioso que lleva meses en alerta. Necesita regulación, descanso, luz, alimentación y hábitos. Mito 4. Pues todos vivimos estresados, es súper normal. No, el estrés leve es normal. El estrés crónico es un riesgo real para la salud. Ahora te voy a dejar algunas técnicas diferentes a la regulación emocional que te di la vez pasada. Primero tenemos la técnica del corte del día. En esta el cerebro necesita saber cuándo terminó la jornada y hace un ritual de cierre. Por ejemplo, prende una luz cálida, pon música suave, cambia de ropa, limpia tu espacio. Y esto comunica a tu sistema nervioso que ya no hay peligro. Después tenemos la técnica 10 minutos de estímulo a la luz. La ciencia lo confirma. Exponerte a la luz natural entre los primeros 30 minutos después de despertar regula el cortisol durante todo el día. Y bueno, si vives en Canadá, o algunos me escuchan en Canadá, donde yo vivo, cuando son los meses de invierno, lo que te puede ayudar es tomar la vitamina D para precisamente esa falta de la salida del sol. Después tenemos comer a horas estables, que el cortisol aquí altera la glucosa. Si pasas demasiado tiempo sin comer, pues sube mucho más. Por eso se recomienda que desayunes dentro de las primeras 2 horas. Evitar ayunos largos si ya hay estrés. Incluir proteína en cada comida. Después tenemos la zona de descanso profundo. No es meditación, es simplemente sentarte o acostarte sin estímulo alguno, sin música, sin teléfono, sin pantallas, solo reposo. Esto va a bajar tu cortisol más que muchas técnicas avanzadas. Después tenemos el movimiento inteligente. No todo el ejercicio baja el cortisol. Cuando estás en un estrés crónico, por ejemplo, un HIIT diario lo va a elevar mucho más porque tenemos mucho esfuerzo físico. Lo que sí te puede ayudar es caminar de 20 a 40 minutos, hacer ejercicio de fuerza 2 a 3 veces por semana, hacer yoga o pilates y estiramientos conscientes. Y bueno, te voy a dejar con una pequeña reflexión. El cortisol no es tu enemigo, es tu mensajero. Es la forma que tu cuerpo te dice: esto ya es demasiado para mí. En lugar de pelear con tu estrés, escúchalo. En lugar de exigirle al cuerpo que siga, pregúntale qué necesita. Y en lugar de culparte por sentir, recuerda que sentir es una señal de que estás viva o vivo. Y regularte es una señal de que ya no quieres sobrevivir. Quieres vivir. Gracias por estar aquí, en este espacio donde hablamos de ciencia, bienestar, vida real. Y si este episodio te acompañó, compártelo con alguien que está en esa misma batalla silenciosa. Y nos escuchamos en el próximo episodio. No olvides seguirme en mi red social Instagram, Nutriflow_Ani Rodríguez. Y no olvides que ya tengo disponible el manual de alimentación consciente. Lo dejaré en un link en mi Linktree en Instagram para que puedas adquirirlo. Está
Lo tengo disponible en español o inglés por si te interesa y viene con un journal. Te va a encantar. También viene con afirmaciones. Espero que todos tengan un muy buen día. Bye.